Hola, bienvenidos a otra secuencia reflexiva para aportar una motivación significativa a los participantes de estos grupos que estamos revisando bibliografía muy interesante sobre la complejidad del acto pedagógico de la formación docente. El texto que tenemos hoy en este video está relacionado con el título La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes, antagonismo o complementariedad. Realmente el diálogo de saberes no es un antagonismo, es una complementariedad. Estamos hablando de varias componentes importantes de un pensar nuevo, más fresco y más complejo. Estamos hablando de la disciplinariedad, de la interdisciplinariedad, de la multidisciplinariedad, de la transdisciplinariedad. Un diálogo entonces entre las disciplinas es lo que amerita hoy por hoy. En vez de estar separados, divididos, departamentalizados y cada uno con su carga de especialidad, es generar un diálogo de saberes, un diálogo entre las disciplinas entre sí, un diálogo entre lo que es la transdisciplina. Por ejemplo, cuando hablamos de interdisciplina, las relaciones de una disciplina con otra, de multidisciplina, varias disciplinas que se juntan, se unifican, se concentran con el propósito de examinar un problema y buscarle soluciones a través de las multidisciplinas. Ese es un trabajo de un pensamiento de alto nivel, que es lo que está buscando la universidad de hoy. Un pensamiento del más alto orden posible sería un pensamiento que complejiza, que interdisciplina, que transdisciplina. Entonces, hoy por hoy necesitamos generar ese tipo de diálogos de saberes. Por supuesto que hay que pasar por el problema afectivo de amarnos más, querernos más, respetar el talento y la inteligencia del otro que es diferente a la nuestra. No podemos pretender que los demás piensen igual como yo pretendo pensar. Tengo que entender el problema de la inteligencia diferente para luego valorar que yo no tengo toda la sabiduría. Como decía Sócrates, yo solo sé que nada sé, pero también sé que sé, y también sé que no sé, y también sé que puedo aportar muchas cosas en un diálogo de saberes. La dialogización pedagógica o el diálogo de saberes necesita de una fortaleza anímica, de una automadurez, de una autoética para dejar hablar al otro, no interrumpirlo, escucharlo y no pretender que yo debo imponer mi verdad, porque la verdad es el conjunto de las piezas de todo el paisaje del rompecabezas. La verdad es el tejido conjunto de una estructura de pensamiento, de un paradigma complejo, donde necesitamos cada una de esas partecitas, cada uno de esos talentos son inmensamente necesarios e importantes. Y no podemos crear ese tejido conjunto para darle sentido y estructura a la inteligencia humana, a menos que juguemos también con el respeto, con la empatía, con la sinergia, con el respeto a la manera distinta de abordar un problema y un hecho. La creatividad está asociada a ser diferente al otro, pero hay que respetar la diferencia. Es un tema de complejidad. Queremos, en esta motivación de este video, para este interesante texto y varios textos conjuntos sobre pensamiento complejo, sobre el problema de la complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes, que cuando hablamos de transdisciplina estamos hablando de ir más allá, de las relaciones entre una disciplina y otra, de las relaciones y de ir más allá de la propia disciplina. Transdisciplina, por ejemplo, cuando hablamos de educación transdisciplinaria, que sería, por ejemplo, la capacidad pedagógica que desarrolla un docente de este planeta para abordar los temas de contenido de su especialidad, geografía, ecología, ingeniería, matemática, literatura, etc., desde una perspectiva transdisciplinaria. Es decir,
que se sostiene su discurso sociocrítico, su abordaje de la profundidad del tema, desde pilares como por ejemplo el aprender a llegar a ser antropoético. Su abordaje de un tema desde una perspectiva ética, desde una perspectiva humanística. He allí ya un elemento de la transdisciplina, más allá de su literatura, de su ciencia, de su historia, de su geografía, de cualquier tema de su contenido programático que enseña. Está entonces el que pueda jugar un discurso y el que pueda interiorizar y el que pueda ser un ejemplo, un maestro de humanismo, un maestro de iluminación, un maestro, un modelo, un ejemplo humanístico, abordando matemática, abordando ciencia. Segundo pilar de educación transdisciplinaria: aprender a convivir éticamente. ¿Cómo lograr la convivencia ética? Si usted tiene un problema de egocentrismo profundo, no higienizado, no exorcizado, no liberado, ¿cómo lograr una convivencia ética si está lleno y no ha logrado higienizarse de sus pensamientos tóxicos, de orgullo, de soberbia, dogmatismo, imposición, alienando, enajenando a los demás? Definitivamente que no se puede trabajar, no se puede disfrutar de este segundo elemento de la transdisciplina, el aprender a convivir éticamente, empáticamente, sinérgicamente. Tercer elemento de la transdisciplina en el abordaje de cualquier contenido de enseñanza académica es el aprender a ser, es decir, a ser pragmático. Hay que ser innovador, hay que transformar, hay que innovar nuestros procesos científicos, tecnológicos, sociales, de la vida económica, política, para que realmente nuestro aporte pragmático genere otro estadio o otro nivel de calidad de vida. Entonces, el aprender a ser, el aprender a convivir, el aprender a ser, en este caso el pragmático, el aprender a aprender, ese es otro componente transdisciplinario. Necesitamos, como profesores de cualquier disciplina, en cualquier universidad del planeta, dar el ejemplo a nuestros estudiantes en cuanto a metodología de la investigación, abordaje de conocimientos, técnicas de estudio, capacidad analítica, capacidad reflexiva, capacidad comprensiva, capacidad interpretativa, capacidad evaluativa y, ¿por qué no?, capacidad más que todo aplicativa. Entonces es importante el aprender a aprender. Cuando nuestros niños de preescolar, nuestros chicos y chicas de secundaria y nuestros estudiantes de licenciatura o de posgrado, doctorado, manejan el método, manejan la estrategia, manejan la didáctica del aprender a aprender, se fue como un aguilucho hacia las altas corrientes de aire de la atmósfera. Por lo tanto, queremos que con esta motivación de este video generemos importantes preguntas, reflexiones y proyectos de investigación que nos permitan incorporarnos al movimiento mundial de la educación transdisciplinaria. Hasta aquí, y de aquí en adelante esperemos que los diálogos sean altamente productivos. Salud a todos, nos vemos, hasta la próxima.